o viernes ya no había en los sitios, en los negocios ya no había, ya se había agotado las plantas, los generadores. Conmoción, crisis, preocupación. ¿Qué hacer? De nuevo con esto. Muchos de los negocios, los que manejan negocios, saben que si dependen de algo de electricidad, ese horario no vamos a poder trabajar. Habrá que diseñarse otra cosa. Y así como entramos hace 3 o 4 días con esta preocupación, con este temor en medio, quizás muchos nos alegramos de escuchar anoche que la crisis no va a ser tal cual como se ha pronosticado. Y tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Se habla de que el 92% de la electricidad vamos a tener, o sea, va a haber un 8% de crisis. Ya no es un 100%. Pero así como entramos en preocupación y empezamos a preocuparnos o a angustiarnos un poco por este tema, muchos de los que estamos acá sabemos que no solamente en este tema pasamos por dificultad, sino que en nuestra vida muchos pasamos y estamos pasando por dificultades, por pruebas, por aflicciones. ¿Cuántos están pasando por problemas económicos? ¿Usted sabe por qué? Por un mal manejo financiero. ¿Cuántos de los que estamos acá o usted conoce están pasando por problemas de salud? Por aflicciones en sus cuerpos. ¿Sabe por qué? Por una mala administración de nuestro cuerpo. Nosotros pensamos que todo el resto de la vida vamos a ser las mismas personas de hace 20 o 30 o 40 años. Que cuando usted tenía 15 o tenía 18, usted brincaba, corría, comía lo que sea y a usted no le pasaba nada. Y entonces cuando estamos jóvenes hacemos desabsurdo con nuestros cuerpos. Pero cuando llegamos a una cierta edad, comienza a llegarnos, como dicen en Estados Unidos, los biles, las facturas. El cuerpo nos pasa factura. Y tenemos que empezar a depender de los médicos. ¿Cuánto hemos pasado o estamos pasando por problemas familiares? Luchando en nuestra casa con nuestros hijos, teniendo diferencia o tratando de llegar a acuerdos con nuestras esposas o esposos. ¿Usted sabe por qué? Porque la mayoría de los que tenemos hogares no priorizamos muchas veces nuestra familia. Y cuando lo ponemos en un balance, nosotros estamos trabajando más, ocupándonos de ser el proveedor, qué bueno, pero no protegemos nuestros hogares y ponemos vulnerable a nuestra esposa, a nuestro esposo o inclusive con más razón a nuestros hijos. Y después cuando nos enteramos que nuestro hijo anda raro o anda con ciertas amistades, comienza a ver el problema a ser descubierto. Pero en estos últimos años y después de pandemia también estamos viendo algo que está pasando en el ser humano. Están creciendo los problemas emocionales o de salud mental. Cada día, mi hermano y amigo, nuestra vida se está llenando de aflicciones, de pruebas, de dificultades. ¿Y usted sabe por qué? Porque muchas veces dependemos o hacemos la figura de nuestro hijo, de nuestro esposo o de nuestra esposa, una dependencia extrema.
Y cuando algo sucede, cuando se nos va al ser querido, nosotros muchas veces sufrimos un shock y nos cuesta superar esa situación. Ahora el pasaje que yo les traje esta mañana no es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Pablo está diciendo, cuando leímos, que él comienza a tener una experiencia. Y yo quiero que ponga mucho cuidado acá. Pablo empieza a tener una experiencia extraordinarias. Aquí no lo dice, pero en otra carta dice que hace 14 años atrás él tuvo una experiencia, él tuvo unas revelaciones, él tuvo algo que él mismo no encuentra cómo decirlo y no sabe si es el mismo o no es el mismo. Pero él dice acá que el Señor, escuche bien, en esta versión dice, me dio una dolencia. Un mensajero ¿de quién? De Satanás, que fue enviado a torturarlo, a afligirlo, para que no se vuelva muy orgulloso. Y que él ha rogado, ¿cuántas veces? 3. Le he rogado 3 veces al Señor que me lo quite. Y no ha pasado nada. La expresión griega de 3 veces no es que es 3 veces, sino que a lo mínimo fue 3 veces. Yo no sé cuántos acá les ha tocado pasar por situaciones difíciles, por crisis de salud, como en el caso de Pablo, algo en su cuerpo, donde usted ora y ora y ora y no pasa, dígalo allí. Usted sigue. Mi hermano, yo esta mañana quiero traerle acá 3 puntos para que podamos aprender un poco de cómo crecemos en medio de la dificultad, de cómo crecemos en medio de pruebas, de situaciones difíciles. Y la primera de ellos que quiero compartirle acá tiene que ver que todos debemos saber que las pruebas, que las aflicciones son necesarias. ¿Usted está allí? ¿Usted me escuchó? Las pruebas, las crisis, las aflicciones son necesarias. Dice el apóstol Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Hay pruebas y son necesarias. Hay crisis y son necesarias. Empecemos por lo que dijo el Señor Jesús en Juan 16:33. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí, dijo el Señor. En el mundo, dice esta versión, ustedes tendrán ¿qué? Aflicción. En esa versión dice aflicción. En la palabra de Dios para todos dice, tendrán que sufrir. En el mundo ustedes tendrán que sufrir. Pablo, durante esa osadía de las misiones, ¿se acuerdan ese pasaje que le agarran, le golpean a él y a Silas y lo dejan en medio casi muerto, y cuando la turba de repente ellos se paran y salen y pasan por el medio y luego van a la iglesia, a los hermanos, y están juntos y él comienza a darle una palabra a la iglesia? Pero en Hechos 14:22 dice, fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe, les dijo esto: es necesario pasar por muchas aflicciones.
En otras palabras, las crisis, las aflicciones, las pruebas están condicionadas a la humanidad. Recuerde que cuando usted era joven y empieza a llegar a los 11 o 12 años, comienza a ver algo en su cuerpo hormonal y comienza usted a rebelarse. El hijo comienza a rebelarse, comienza a experimentar cosas y comienza a ver una crisis en esa edad. Y estamos hablando que cuando estamos a los 19, a los 20 años, comienza otra crisis en nuestras vidas y queremos independizarnos, queremos salir, no queremos que nos llamen la atención. El ser humano, su condición está ligada a las crisis o problemas. Las crisis son parte de la condición humana. En otra versión, ese mismo pasaje, de hecho, dice: animando de paso a los creyentes y exhortándole a permanecer firme en la fe, para entrar en el reino de Dios, les advertía, nos es necesario pasar por muchos sufrimientos. Las pruebas, las aflicciones son necesarias, mi hermano, pero también requieren ser afrontadas con una actitud distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a afrontarlas. Y aquí esto me sorprendió, hermano. No debería sorprenderme, porque la palabra de Dios dice en 1 Pedro 4:12: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. Pedro, escribiéndole a la iglesia que está dispersa, que estaba pasando dificultades, que estaba sufriendo persecuciones, le dice: no se sorprendan por eso que están pasando. Pero nosotros nos sorprendemos. ¿Cuándo usted iba a imaginar que le iba a tocar pasar por tal o cual enfermedad? ¿A usted o a alguno de su familia? Ni aquí se le ocurría. Cuando usted tenía la imaginación de que iba a caer en bancarrota o iba a estar en una situación económica difícil. Santiago capítulo 1 dice: hermanos míos, miren la actitud de este hombre que dice: alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Pablo dice en el mismo 12 más adelante: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustia. Me gozo en eso. Yo quiero preguntarle: si a usted le dio COVID, se vio complicado en el 2020, ¿usted se alegró? ¿Usted tuvo un diagnóstico o alguien cercano a usted de cáncer o de alguna enfermedad? ¿Usted se gozó? No. ¿Qué están diciendo ellos entonces? ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Qué está diciendo Pablo? Que yo no puedo entender esto. Porque cuando a mí me cae una gripe, mi hermano, mi amigo, ahorita que estoy lesionado, yo no estoy gozoso. Ay, que gloria a Dios, me golpeé. No, mi hermano. En el Señor no hay casualidad. Si a uno le toca experimentar un dolor, si a uno le toca experimentar una prueba, es porque Dios detrás de esa prueba nos está diciendo algo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Usted estaba bien financieramente y mañana lunes, cuando va al trabajo, le dice a su jefe: compañero, hasta aquí estuvo hoy,
No hay presupuesto para pagarle su sueldo. ¿Qué hace usted? Me gocé que me votaron. Me alegro. ¿Sabe lo que hacemos? Usted sabe lo que hacemos, ¿verdad? Empezamos a rechazar, a molestar. Tenemos una molestia con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Yo voy a la iglesia los domingos, a lo menos voy el domingo. Y comenzamos a molestarnos con el Señor. Algunos vamos al extremo y dicen, estás en pecado. Una vez le compartí un tema de salud de mi hijo a un pastor y me dijo, está en pecado tu hijo. Bueno, tú te imaginas buscar un consejo, te acercas a alguien para ver qué te dicen y te digan, tu hijo está en pecado. Y póngale que sí. ¿Pero usted cree que es eso? ¿Usted se acuerda del pasaje de la Biblia donde dice, ¿quién pecó? ¿Esta enfermedad de este señor es de quién? ¿Pecó su papá o pecó él? ¿Qué dijo el Señor? Esta enfermedad ¿es para qué? Para la gloria de Dios. Hay un propósito en las enfermedades. Amén. Todos pasamos, mi hermano y amigo, por pruebas, necesidades, aflicciones. A ver, recordemos un poco. David. ¿Qué prueba tuvo que enfrentar David? Al gigante. ¿Se acuerdan? David también tuvo dificultades con sus hijos. Hubo problemas familiares fuertísimos. Abraham tuvo que pasar por una prueba difícil. ¿Con quién? Con su único hijo, el de la promesa. ¿Qué decimos de Job? Job pasó por algo que ninguno de nosotros quisiera pasar. Jesús, ¿usted cree que Jesús en la cruz no estaba angustiado? Que sudó, dice la Biblia, ¿qué? Sangre. Pedro pasa por un momento de duda increíble. Le niega recién, en el agua se hundía. O sea, la duda le invadía. Y Pablo tiene un recorrido, tantas veces azotado, 40 veces azotado, naufragado, X. Usted está conmigo, ¿verdad? Necesitamos saber que las aflicciones, que las pruebas, que las dificultades son, dígale al de al lado, ¿son qué? Son necesarias. No nos gusta, pero son necesarias. Un segundo elemento que yo veo acá, que usted y yo necesitamos, anótelo allí, aprender o sacar algo de esa aflicción. ¿Usted me está entendiendo? Necesitamos aprender algo. Las cosas no ocurren porque ocurren. Y vemos a Pablo diciendo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. A ver, el aguijón de Pablo, la aflicción en el cuerpo de Pablo, ¿era por qué? Él sabía que hay algo encima de él, algo dentro de él, que comenzaba a llenarlo de orgullo. Y Dios le puso esa cosita. ¿Sabe que el aguijón es la parte trasera de la abeja, ¿no? La pullita. Algunos dicen que el aguijón acá a lo mejor era un clavo que tenía Pablo. Pero cuando vemos la expresión griega de esto, se refiere a una estaca de la carpa. Usted sabe el tipo ¿cómo decir? De clavo grande que le ponen para sostener esta carpa. Así era el aguijón. No era una cosita chiquita. Era algo duro que le estaba molestando el cuerpo. Pero le pasa lo que le pasa, ¿para qué? Para que no, su orgullo no se exacerbe.
Ahora a nosotros nos gusta agarrarnos de Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: pero los que aman a Dios, dígalo duro allí, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero no los aceptamos. Todas las cosas. Esta versión de traducción del lenguaje actual dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de lo que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Las pruebas, las aflicciones, las crisis tienen un plan, un propósito. Pablo a los filipenses le dice: yo sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Está hablando del tema económico. A Pablo le costaba llegar al último de mes, parece. Dice: en todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente a esto. A tener mucho y a tener nada. Pablo dice que las situaciones, en otras palabras, que le están pasando, les ha ayudado ¿a qué? A aprender cómo manejarse durante estas situaciones. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? A usted le va muy bien el trabajo. Usted hace un negocio y la pega. Y viene el tema de la remuneración económica a su vida. Y está que no sabe qué hacer con tanto dinero. Hay que ver si empezamos a ir a la iglesia. Empezamos a olvidarnos de Dios. Pero cuando usted comienza y le ponen una situación difícil y mañana le toca ir al trabajo y resulta que en el trabajo le dicen: hasta aquí tuviste hoy. A ver qué va a hacer usted. Ahí sí va a estar, ¿verdad? Buscando al Señor como un loco. O sea que dice que cuando tenemos el agua de las dificultades aquí, ahí es donde se nos ocurre buscar a Dios. O sea que nos tiene que pasar algo difícil en nuestras vidas para nosotros acercarnos a Dios. Tenemos que esperar las dificultades para poder buscar a Dios. Yo he aprendido a vivir sea cual sea la situación, dice el apóstol Pablo. Las pruebas o crisis son oportunidades para aprender y crecer. Siempre hemos dicho o nos han dicho que cuando hay crisis, ¿hay qué? Oportunidad. Pero cuando hay enfermedad, ¿cuál es la oportunidad que tenemos allí? A ver. Cuando estamos pasando por el tema económico, ¿cuál es la oportunidad que le voy a ver a esto? Es una oportunidad para crecer. El segundo punto nos lleva a que tenemos que aprender o sacar algo de la situación que estamos viviendo. ¿Qué le pasó a Abraham después de esa prueba? Comenzó a depender más de ¿qué? De Dios. ¿Qué le pasó a José? Que si usted agarra a José desde el cero hasta lo último, usted se da cuenta que no hubo nada, cualquier cosa le pudo haber pasado a José allí. Pero ¿qué aprendió José de esa situación? José era un niño, engreído, mimado, pero ya lo último, ¿qué pasó con José? Era un hombre maduro, con sentimientos, con una visión que Dios le tenía con un propósito. ¿Qué pasó con David después de Goliat? David creció su fe y fue honrado por Dios para ser rey. Pero también cosechó por sus malas ¿qué? Decisiones. ¿Qué pasó con Job? Job al final dice, él vio su debilidad. ¿Qué le pasó a Jesús? Hágase tu voluntad. Se sometió a Dios. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con sus dudas? Pedro se fortaleció ¿en qué? En su fe. ¿Y
¿Qué decir de Pablo? Pablo comenzó a depender ¿de quién? De Dios. Es decir, que las crisis, las aflicciones, las pruebas nos sirven ¿para qué? Afirmarnos y afirmar a otros en la fe. Y vuelvo a Pablo en ese pasaje. La Nueva Traducción Viviente dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le expliqué al Señor que me lo quitara. Pablo después dice: yo conozco el secreto de vivir feliz. Que todos los momentos y circunstancias he pasado hambre, he estado satisfecho, teniendo mucho, teniendo poco, pero el secreto es estar feliz, sea cual sea la situación. Mi hermano y amigo, ¿cuál es el primer punto que le dije? Crecemos en las dificultades o en la prueba cuando ¿qué? Sabemos que las pruebas y las aflicciones son necesarias. El segundo punto, crecemos cuando ¿qué? Cuando aprendemos o sacamos la enseñanza de lo que estamos viviendo. Algo hay allí que extraer. Y un tercer y último elemento, difícil, pero no imposible. Tenemos que centrarnos en Dios y no en nosotros. ¿Se escuchó? Hay que evitar centrarse en uno mismo y centrarnos ¿en quién? En Dios cuando estemos pasando por esas aflicciones, por esas dificultades. Pablo dice: yo respecto a lo cual 3 veces he rogado ¿a quién? Al Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, que usted comienza a experimentar algo, o si es económico, usted comienza a diseñar estrategia, a ver cómo hace, qué voy a vender, está bien, pero ¿en quién se está centrando usted? Dígalo. En usted mismo, en su conocimiento, en su habilidad. Algunas veces nos afectamos de algo. A mí yo me di un golpe en la rodilla hace 3 años atrás y es de hielo y cosas y cuestión, y tenía esa rodilla así. Muchas veces, ¿sabe que se me viene el pasaje de la mujer de los 12 años con el flujo de sangre? 12 años. ¿Dónde estaba centrada su interés en esa mujer? Díganlo. En médicos, curanderos, lineamientos, medicinas. Y de último, centró su esperanza en quién. Si tan siquiera lo toco. Pablo dice que cada vez Dios le dijo a él: mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en esa aflicción, en esa enfermedad, en esa debilidad. En otra versión dice: mi amor es todo lo que tú necesitas, Pablo. Bástate en eso. Cometemos el error de centrarnos en nosotros, en la respiración, en los ejercicios. Son buenos, todos son buenos. Usted no salga de aquí diciendo: el hermano me dijo que no hiciera más esto. No, no. Sino que yo le quiero decir que guíe su balanza, guíe su atención en aquel que permitió que tú y yo estemos pasando por situaciones difíciles. Porque dice Hebreos 12:2 que pongamos toda nuestra atención en Jesús, porque de Él viene nuestra confianza. Y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor.
Pablo en Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahí? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y después dice, ¿qué? ¿Que pongamos qué? Nuestra mirada. Pone nuestra mira en las cosas de arriba. Cuando nosotros estemos pasando por esa aflicción, no lo veamos en la tierra. Cuando David le tocó enfrentar a Goliat, ¿qué hizo él? Yo soy hijo de Dios, Dios está conmigo. No es como, ¿me entiendes? ¿Y cuántas veces dijo? No es con escudo, no es con espada, sino con quién? Con Dios. Hermano, necesitamos centrarnos en lo posible en Dios y no en nuestra aflicción. Usted no se va a quedar sentado esperando que alguien le traiga un trabajo. No estoy diciendo eso. Pero descanse en el Señor. Es difícil, no le estoy diciendo nada fácil. Usted está enfermo, tiene una enfermedad difícil. Descanse en el Señor, en su voluntad, en el propósito que Dios tenga. Porque cuando comenzamos a sentarnos en nosotros, yo tuve un diagnóstico, tengo un diagnóstico en una rodilla del menisco. Y sabe que cuando usted tiene algo, usted no mueve o trata de no hacer mover lo que está, el miembro afectado, lo que está afectado. Y entonces yo bajaba la escalera, hermano, casi de lado. Y entonces la rodilla. Y mira cómo amaneció hoy. Y está roja. ¿Y qué me he hecho? Y el médico me dijo, y todavía sigo igual. Miren esto. Me puse a revisar YouTube. YouTube hay de todo. Y consigo un fisioterapeuta. Y dice, yo tengo 15 años con una fractura completa del menisco. Y dice, y el consejo que daba es, no se ocupe de eso. No se ocupe. Trate de llevar su vida sin pensar, sin echarle mucha cabeza. Yo digo, oye, este hombre que sabe de fisioterapia está dando este consejo. Y comencé a bajar la escalera, mi hermano. Normal. Sentía allá por allá, sentía el dolorcito. Hermano, es raro que yo me acuerde que me duele la rodilla. Me hizo un diagnóstico, revisión este año, y sigue saliendo el agujón. Sigue saliendo allí. Pero cuando veo esto y cuando veo a estas personas en la Biblia que Pablo recibe el mensaje de Dios, dice, va a poder se perfecciona en esa debilidad. Pablo se cansó posiblemente de orar por su aflicción. Empezó a ocuparse en Dios, en sus propósitos, en el plan que Dios tenía para su vida. Yo te quiero decir esta mañana que centra, sea cual sea la aflicción que estés pasando, céntrate en el Señor. De Él es el gozo, de Él es su fortaleza, de Él es su fuerza. Pablo le dice a los colosenses, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer más y más a Dios. A medida que busquemos más de Dios, descansamos más en Dios, nuestra esperanza está alrededor del Señor. Y nosotros estamos centrados en lo que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. Amén. En otras palabras, las crisis, las dificultades, las aflicciones, las pruebas se enfrentan con una mentalidad ¿de qué? De crecimiento. ¿Para qué, Señor, qué quieres que yo aprenda de acá? Con esto. Ellas nos confrontan contra nuestras necesidades. Y volvemos atrás, mi hermano. Cuando hay problemas económicos,
¿Qué tenemos que aprender allí? Si usted tiene platica en el Pichincha, usted comienza inmediatamente, piensa una situación económica, usted revisa algo. Ah, no, por ahí hay tanto. ¿Usted está dependiendo de quién? Cuando hay problemas económicos, nosotros estamos llamados a aprender a depender ¿de quién? De Dios. De Dios es todo, hermano. Cuando hay problemas de salud, como tenemos que aprender a tener simpatía porque está sufriendo más que nosotros y empezar a orar por ellos. Yo no sé cuántos les ha tocado ir a hospitales y ver gente desahuciada. Pase no 1 hora ni 2 horas en el hospital, tenga un día completo en el hospital y en la tarde hablamos a ver cómo sale usted. Usted sale, oye, este es un señor que está peor, tiene gangrena en tal parte, hay un señor que está así, oye, lo mío no es nada. Señor, acuérdate de ese señor. Empezamos a orar por otros. Los problemas de salud. Mire, yo no había orado tan profundamente hace como un mes, hasta que no fui a una resonancia magnética. Había ido ya antes, pero esa vez cuando me meten y veo que usted va al túnel, y cuando estaba acá, el corazón de la noche a la mañana empezó a una taquicardia. Y yo dije, empiezo a hacer la respiración, usted sabe, 3 para arriba, aguanta 2, 4 y respira 5 o 6 veces. Y entonces cerré los ojos y entonces, Señor, ahí empecé, mi hermano, usted no tiene idea. Si fuera estado en el grupo de los 3 selectos de Jesús que lo llevaron a orar aparte, que se dormían, yo no me fuera quedado dormido ese día. Estaba asustado, mi hermano. Y ese asunto, de la nada, nunca había experimentado eso. Y empecé a orar y orar y orar. Y oré por todo, hermano. Me acordé de ustedes. Me saca y seguí orando. ¿Ya? Párate. Los problemas de salud, hermano, nos intensifican nuestra relación con Dios. Las crisis nos intensifican nuestra comunión con Dios. Los problemas familiares, ¿qué nos ayudan a aprender? Cuando hay problemas en la casa, mi hermano, usted comienza a valorar a su familia. Comienza a darle el peso. Comienza a preocuparse por su hijo, por su esposa. Comienza a pasar tiempo en la casa. Comienza a ver qué hacer para ayudar a su muchacho. Y comienzan también los temas de culpa, de decir, oye, fui por mi culpa, no estaba en la casa, qué sé yo. Pero usted, cuando hay problemas familiares, tenemos que aprender a valorar ¿qué? Nuestra familia. Yo me conseguí con un señor en una reunión de pareja de 60 y tantos, 70 años. Y comienza a llorar en el tema. Y cuando lloraba en el tema, nos acercamos, ¿qué te pasa? Tranquilo, y todo aquello. Me dice, es que yo me estoy dando cuenta de que pasé 40 años sin estar pendiente de mi hogar. Todo era la computadora, todo era el trabajo. Pero un ingeniero de sistema. Y ahora me doy cuenta que perdí el tiempo. ¿Qué vamos a hacer con los problemas emocionales? A ver. Porque van a llegar a nuestras vidas. Cada año la salud que más se afecta es la emocional. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Nos cuesta, pero tenemos, Señor, esto. Señor, estoy en tus manos. Gloria a Dios, Señor. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Y con esto estoy terminando. Las pruebas, las aflicciones, las dificultades, las crisis que tú estás pasando hoy, ¿te están ayudando a mejorar tu relación con Dios?
más bien te estás alejando de Él. Quiero que te pongas de pie por un momento. Yo no vine aquí para decirte que si ya conoces a Dios, tú no vas a experimentar problemas. Que si tú viniste buscando al Señor por una enfermedad, vas a salir aquí sin esa enfermedad. No. Porque cada vez que la iglesia buscó más del Señor, más tribulaciones tuvieron. Pero es necesario que tú y yo sepamos que vamos a tener dificultades, pruebas, luchas, que cada una de ellas nos va a enseñar algo. Hay quienes hablan de una tormenta que corrige, es decir, pruebas que van a pasar en tu vida para corregir algo, y otras pruebas que van a entrar en tu vida para perfeccionarte en algo. Pero tú y yo necesitamos tener siempre nuestra mirada ¿en quién? En Dios, en aquel que nos salvó del pecado, en la muerte eterna, que entregó su vida en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, vida con sentido, que no nos dijo que vengan y no van a tener enfermedades. Si está en su propósito quitarlas, la va a quitar, porque Dios es todopoderoso. Pero si nos permite pasar por ella, tenemos que aprender, sí, Señor, a descansar, porque tu gracia, tu amor se manifiesta en las debilidades, y tú me estás enseñando algo. Allí donde estás, inclina tu rostro y preséntale al Señor tu aflicción, algo que te está quitando la paz, algo que te tiene preocupado. Si hay problema con tu hijo, con tu esposa o tu esposo, o si es que el tema económico te está arrastrando y no te deja descansar en el Señor. Si hay algo de salud en tu cuerpo o en alguien de tu familiar, o si tus emociones están siendo afectadas también, Dios es el único que tiene el poder, la misericordia de pasar su mano sobre nuestro cuerpo, de extender su ayuda en nuestras casas, de darnos sabiduría a nosotros como cabeza de hogar, de dar salidas en medio de oscuridad, de trampas, de situaciones que vemos que no hay. Él es el único. Pero necesitamos descansar en Él y decirle: Señor, gracias, porque por algo me estás permitiendo pasar por esto. Solo pido, Señor, que fortalezca mi fe, que traigas esperanza a mi corazón, que mis labios nunca renueven de ti la fe que tengo en ti, Señor. Al contrario, esto me ayude a crecer y a dar testimonio de ti frente a otras personas. Y sigue orando allí, diciendo al Señor: estoy pasando por esto. Pero si también tú en este día no tienes al dador de la vida, si no tienes donde fijar tu mirada en aquel que murió en la cruz por nosotros, acércate a Él. Dile: Señor, te necesito. Mira
cómo he estado caminando, pero quiero entregar mi vida a ti. Y quiero que tú seas mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Allí donde está tu iglesia, quiero tenerte en mi corazón. Señor, ayúdame a caminar contigo. Y aquí están mis dificultades, aquí están mis pruebas, aquí está mi crisis, Señor. Te la entrego a ti, Señor. Y yo quiero orar por aquellos que están pasando por una dificultad difícil. Y le voy a pedir que salga de su asiento, venga adelante. Vamos a orar juntos al Señor, a decirle: Señor, aquí está mi problema, aquí está mi dificultad, y necesito tu ayuda, Señor. Allí donde está, venga hasta el altar, salga de allí, dígales. Y vamos a orar. Invito al pastor que me acompañe para que oremos por esas necesidades que están turbándonos, que nos están quitando la paz del Señor, que cada día nos distrae. Esa enfermedad que está en nuestro cuerpo, que cada día nos aflige, y nosotros estamos pensando solamente en eso. Necesitamos pensar en el Señor. Necesitamos descansar en Dios. Necesitamos ver el obrar. Necesitamos sentir su voluntad en nuestro cuerpo, en nuestra situación. Padre amado, gracias por permitir las situaciones difíciles en nuestra vida. Gracias por permitir esa molestia en nuestro cuerpo, o esa enfermedad en alguno de nuestros familiares. Señor, gracias por pasar esa situación económica difícil que estoy viviendo. Señor, ayuda a centrar mi mente, mis pensamientos en aquel que está permitiendo esa dificultad, Señor. Y que esa crisis, esa aflicción, esa prueba sea para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdame a experimentar gozo, descanso, paciencia, fortaleza, ánimo en mi corazón frente a esas cosas. Y haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad. Cada uno de los que están acá trae algo a ti, Señor, para decirte que necesitan de ti. Cambia esa actitud de renegar, de no estar dándote gracias en medio de esa situación. Al contrario, ayúdales a que desde hoy en adelante cada situación que estén pasando sea vista con los ojos tuyos, Señor. Dándote gracias, reconociéndote, aceptando lo que estás haciendo en nuestro cuerpo. Pero fortalece nuestra fe, Señor. Que no sea en vano. Que no sea en vano, Señor. Que la gloria sea en tu nombre. Que podamos dar testimonio. Mira, yo estoy pasando por esto, pero Dios está conmigo. Porque Él dice que no nos dejará ni nos desamparará. Recibe gloria y honra, Señor, esta mañana. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada uno de los que estamos pasando por aflicciones, dificultades. Y ayúdanos, porque necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Necesitamos de tu poder y de tu guía, Señor, en medio de esta situación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Te bendiga, hermano. Ya está aquí delante de ti.